Atención, riesgo extremo, riesgo muy alto, en otros casos medio. Hoy abrimos el programa a la noche con un revelador y muy preocupante mapa. Este es lo que ustedes están viendo, el mapa de Colombia, y los colores nos muestran justamente las zonas donde hay riesgo de violencia electoral en Colombia. Nos muestra esta difícil y alarmante realidad con la que el país llegará a las urnas este 2026 a escoger Congreso, esto es Cámara y Senado, y también presidente del país. Bueno, este es el mapa de riesgo electoral. Vean ustedes los colores, cómo salen los colores, lo que más se nota por esa violencia que hoy están enfrentando no solamente los candidatos, sino las comunidades que tendrán que salir a votar y que quieren salir a votar y que posiblemente pueden estar bajo presión absoluta de todas esas organizaciones criminales ilegales que se han apropiado de más de 700 municipios en Colombia. Bueno, decimos, estamos a tan solo 2 semanas y media de estos comicios legislativos. Es decir, los colombianos que van a votar por sus representantes a la Cámara y sus senadores. Y a 100 días de la primera vuelta de elecciones presidenciales, que es el próximo 31 de mayo. Bueno, este es el reflejo de una realidad muy compleja. Les voy a explicar. Lo que ven en rojo son esas zonas, municipios con mayor riesgo, es decir, los que están en riesgo extremo. Miren los rojos cómo sobresalen. Luego sigue el color naranja, que son los que registran un riesgo alto, y en color amarillo, los que registran el riesgo medio. Este mapa está elaborado con base en registros documentados por la Misión de Observación Electoral, la MOE de Colombia, que cada año electoral cumple un papel fundamental de acompañamiento, de respaldo, de explicación de cómo está la situación en el país. El organismo independiente ha consolidado un total de 339 municipios. 339 municipios en riesgo por factores de violencia. Hay que tener en cuenta que en Colombia tenemos 1.125 municipios. Esto significa que en total el 30% de los municipios del país están en riesgo de sufrir algún tipo de violencia electoral. ¿Esto en qué se traduce? Atentados en contra de los candidatos, amenazas, asesinatos, pero algo también muy grave más allá de eso, y es el constreñimiento al elector, es decir, esas comunidades y esas zonas en donde están los grupos armados ilegales, transnacionales, dedicados al narcotráfico, a otras economías ilegales, que presionan a esas comunidades con muchos métodos para que gane el candidato que ellos quieran, el candidato que les represente menos presión en el futuro para su negocio ilegal. Y atención, vamos a ver, porque esto está advertido y anticipado, la expansión de esos grupos criminales. Recalcamos el dato de los reportes de 2025 de fuentes de inteligencia. Durante el año pasado, los integrantes de las organizaciones criminales en Colombia ya llegaron a 25.000 combatientes ilegales. Señores y señoras armados hasta los dientes que hacen presencia en esos más de 700 municipios. Hacen esa influencia. Eso significa la influencia que o tienen un control parcial o un control total de esos 1.123 municipios del país. Esto representa realmente una amenaza, un peligro latente en más del 50% del territorio nacional, como ustedes lo están viendo acá. Es impresionante cómo en este cuatrienio, durante el gobierno de Gustavo Petro, se desbordó la presencia permanente y el crecimiento de las organizaciones criminales en Colombia. De esta manera, la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia, la violencia política que pone en riesgo las garantías electorales en Colombia. La situación empeora, no mejora. Ya el país perdió un candidato muy importante a la presidencia, víctima de un magnicidio. Lo recordarán ustedes. Comida y oportunidades. Segundo, la energía, los servicios públicos. Y hoy estamos una vez más en guerra, y una guerra muy dolorosa. Miguel Uribe Turbay falleció el 11 de agosto de 2025, víctima de un brutal atentado
el 7 de junio en el occidente de Bogotá, mientras ofrecía un discurso político donde precisamente explicaba sus propuestas para hacerle frente a la inseguridad que viene golpeando al país. Generar comida y oportunidades. Segundo, la energía, los servicios públicos. Y hoy estamos una vez más en guerra, y una guerra muy dolorosa, porque el gobierno la plata no se puede quedar en esos estados burocráticos. Allá el señor que decía cero corrupción. Triste recuerdo, ya muchos ni hablan de Miguel Uribe Turbay, lo perdimos el año pasado. En junio del año pasado, fue dolorosísimo lo que ahí sucedió, este magnicidio que acabó con la vida de uno de los líderes jóvenes que más prometía de servicio en Colombia. Y entre los hechos de violencia más recientes también está el salvaje ataque armado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en el departamento de Arauca. Arauca es un departamento colombiano que está justo en la frontera con Venezuela y ahí opera el ELN, esta organización criminal que es cobijada no solamente por el régimen venezolano, sino que sus máximos cabecillas están protegidos en Cuba. Eso no lo podemos olvidar. 2 de los escoltas del congresista fueron asesinados, ustedes lo ven ahí, con fusiles, con total sevicia, crueldad a plena luz del día, mientras estaban dentro de una de las camionetas de la avanzada ese día. Este atentado atroz atribuido precisamente al ELN quedó registrado en videos grabados por los propios criminales. Esa organización criminal, asesina, sanguinaria, terrorista, que sigue siendo protegida por el régimen ahora Delcy Rodríguez y todavía protegidos en Cuba. Vamos a ver hasta cuándo les dura. El congresista perteneciente al Partido Verde no se movilizaba en el vehículo atacado y logró ponerse fuera de peligro, mientras 3 integrantes de su campaña fueron secuestrados y liberados posteriormente. Me masacraron mis muchachos. Esquema de seguridad que llevaba conmigo 10 años uno, el otro casi 2, que hacían parte de nuestra familia. Nos salvó mi Dios de milagro. Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia, para tratar de levantar la voz de la región. La noticia, y ese es solamente uno de los ejemplos de una zona específica en Arauca, departamento fronterizo con Venezuela. En 4 meses ya ha recibido 5 amenazas y tiene 3 municipios vedados por los grupos armados criminales. Es el caso del candidato Manuel Alexander Pérez, que aspira a una curul en el Congreso colombiano por el Partido Centro Democrático, el más importante partido opositor a Gustavo Petro. Para aspirantes como él, hacer campaña, como lo consagra la ley electoral, se ha convertido en un doloroso y peligroso recorrido. Según el mismo candidato Pérez, tiene prohibido hacer campaña en todas las zonas veredales del departamento de Arauca, en todas las zonas veredales, pero principalmente íbamos a ver aquí en el mapa, en estos municipios de Arauca, aquí está la frontera con Venezuela. Vean ustedes, aquí está Venezuela. No puede ir a Saravena, no puede ir a Fortul, no puede ir a Arauquita, porque está amenazado de muerte. Y esto es solo uno de los ejemplos de lo que sufren los candidatos que, obviamente, por lo general, son quienes se oponen a estas organizaciones criminales, quienes no están dispuestos, como siempre, a rendirles beneficios, a ponerlos o considerarlos gestores de paz. No, son los que creen que el Estado tiene que actuar y tienen que someter a estas organizaciones criminales. Según las denuncias conocidas por la unidad de investigación de este programa, el grupo terrorista del ELN, además, está obligando a ciudadanos y pactando con ciudadanos del vecino país de Venezuela la compra, eso se llaman paquetes de votos, a favor del candidato que a su antojo quieren que resulte elegido. Y atención, porque el personero del municipio Puerto Rondón, Arauca, confirmó en una comunicación enviada a la Defensoría del Pueblo el testimonio de un civil que está denunciando cómo los están presionando para que no voten por los candidatos que en campaña están ofreciendo precisamente atacar y neutralizar a estas organizaciones criminales. Así cuenta ese ciudadano atemorizado por las amenazas de lo que está sucediendo.
El día 13 de enero de 2026, siendo las 8:25 am, se acerca una persona, quien manifiesta que quería hablar con el personero. Se le da acceso y esta persona manifiesta la siguiente: vengo del área rural. La situación allá, como es de su conocimiento, es difícil. Hay combates y la guerrilla ha dado una orientación, y es que no se puede votar por Abelardo de la Espriella ni por ningún candidato del Centro Democrático, porque son paramilitares, mencionando textualmente a Manuel Pérez, Pato Tobar. Los ciudadanos lo denuncian. Manuel Alexander Pérez, abogado, líder político del departamento de Arauca y candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático que se opone a Gustavo Petro. Bienvenido al programa La Noche, candidato. Y aquí estamos viendo el mapa. Usted no puede ir ni a Saravena, ni a Arauquita, ni a Fortul, ni a ningún área rural, ni municipios bajo esta amenaza. Y aquí está la denuncia de la gente diciendo: nos piden no votar por él, por Manuel Alexander Pérez. ¿Cuál es su mensaje hoy, candidato, a las autoridades, ya las nacionales, a Gustavo Petro, el presidente de la República, que además tiene a los ojos de Estados Unidos encima, viéndole? Bienvenido. Claudia, muy buena noche para usted, muy buena noche para todos los colombianos. Efectivamente, personas como yo, pertenecientes a partidos de centro derecha, como lo es el Centro Democrático, tenemos prohibido, yo tengo prohibido ir a los municipios de Fortul, ir al municipio de Saravena, no puedo llegar al municipio de Arauquita. Cravo Norte, Puerto Rondón y el municipio de Tami, nos tocó contratar una avioneta desde Villavicencio para poder visitarlos. De igual manera, para poder regresar a la ciudad capital de Arauca, desde el municipio de Tami, debo viajar desde el municipio de Tami en avión hasta Bogotá para regresarme al municipio de Arauca. No hay garantías para personas como Manuel Pérez, que tienen una postura de frente contra el tema del ELN, que es una guerrilla política que lo único que le ha hecho es daño al departamento de Arauca. Entonces, no tenemos esas garantías electorales que tienen otros partidos, que tienen otros candidatos para andar por vía terrestre en el departamento y nada les pasa. Lastimosamente, nuestra postura ideológica en contra de las guerrillas, en especial del ELN, pues nos pone precio a la cabeza. Tan solo el año pasado el ELN me declaró a través de los videos de su red social X, Oriente Rebelde, en 3 videos, en 3 ocasiones me declararon objetivo militar, señalándome en su narrativa, pues de ser paramilitar, que es lo que ellos siempre dicen cuando quieren eliminar físicamente a una persona. Denuncia. Sí, candidato Manuel Alexander Pérez, mire, vamos a ver aquí otra vez en pantalla, cuando una persona, un habitante en Arauca se va a la personería, que es ese organismo de atención a la gente en los municipios, y la persona dice: vengo del área rural, la situación allá, como es de su conocimiento, es difícil, hay combates y la guerrilla ha dado una orientación, y es que no se puede votar por Abelardo de la Espriella ni por ningún candidato del Centro Democrático porque son paramilitares. Y mencionan a Manuel Pérez y a Pato Tobar. Esta narrativa de decirle paramilitar a todo el que, bueno, no está de acuerdo con tratarlos de una manera benévola, sino que los tratan como criminales. El Centro Democrático ha sido muy claro desde siempre en su postura. A los criminales hay que aplicarle la fuerza del Estado, la fuerza legítima del Estado. ¿Qué sabe usted de estas amenazas a las poblaciones? ¿Y qué puede pasar si en alguno de esos municipios llegan a votar por usted? ¿Qué le podría pasar a esas personas? ¿O cómo se piensa proteger a esas personas? Claudia, el voto del Centro Democrático en el departamento de Arauca, especialmente en municipios como Fortul, como Arauquita, como el municipio propiamente de Saravena, y todo lo que es el área rural, es un voto secreto, es un voto silencioso. Ni siquiera las personas se atreven a darnos a nosotros un compartir, un like, una reacción en una red social, porque sencillamente les pone la lápida encima, como dicen ellos mismos. Esta es la presión armada que existe en este momento, que la gente ni siquiera se atreve a participar de reuniones con nosotros. Pero aún así los votos salen, porque el departamento de Arauca es un departamento de gente buena, que está cansada del sometimiento a lo que lo tiene enfrentado el ELN desde hace muchísimas décadas.
Le cuento que del año 2022, 2 de enero del 2022, en el departamento van más de 1.500 personas asesinadas y ni siquiera el 10% de estas personas son combatientes, son solamente civiles los que el ELN ha asesinado en esa carrera demencial que tiene por destruir el departamento. Según la ONU, el solo año pasado, 2025, fueron registrados 277 secuestros en el departamento, una cosa que es ilógica para un territorio que tan solo tiene 320.000 habitantes. Y eso hablando de un registro, porque el subregistro podría llegar a los 500, 600 secuestrados en el departamento. Es muy difícil la situación. Uno lo que le pide a las autoridades es que den garantías electorales, que existan, en el caso de la registraduría, los sistemas biométricos en algunos puestos rurales del departamento de Arauca, así como existan las mesas de justicia, para que no pueda haber duplicidad de votantes, porque es claro que el ELN tiene un negocio que favorece a los candidatos de su predilección, y claro está que en el caso particular, pues no soy uno de ellos porque me les he enfrentado y he visibilizado la situación de un departamento que lo que clama es paz y lo que clama es progreso, pero esta gente no los ha dejado echar para adelante. ¿Cómo se está cuidando usted, candidato? ¿Qué tan fuerte o débil siente usted el apoyo del gobierno nacional en su seguridad? Claudia, yo tengo un esquema de protección de 3 hombres y un carro blindado, pero yo no me puedo movilizar por vía terrestre entre Arauca y Tame, entre Arauca y Saravena. Mis desplazamientos para venir de Tame, de la capital de Tame, Arauca, tiene que ser vía aérea. En estos momentos nosotros fletamos una avioneta que la trajimos desde el municipio, desde la ciudad de Villavicencio, para que nos llevara a los municipios de Rondón, de Cravo Norte, nos dejara en Tame. Pero para regresarme para la ciudad de Arauca debo volar a la ciudad de Bogotá y posteriormente volar nuevamente hacia la ciudad de Arauca, porque por tierra, pues obviamente nosotros no tenemos las garantías. Tan solo hace 3 horas, un blindado del ejército en la vía Tame-Fortún fue dinamitado en esa loca carrera que tiene el ELN de destruir no solamente a la población civil, sino a atacar a las fuerzas militares. Hace 2 o 3 días, la base de Saravena fue atacada con drones, modalidad que ahora están implementando en el departamento. Entonces, las garantías que nosotros tenemos son mínimas, porque desafortunadamente pertenecemos a un partido como el del Centro Democrático y eso es suficiente para que estos salvajes y estos terroristas nos declaren a nosotros como un objetivo militar de ellos. Bueno, y candidato Manuel Alexander Pérez del Centro Democrático, ahí en Arauca está esta denuncia de la compra de paquetes de votos, pero pasando la frontera, del lado venezolano. ¿Cómo funciona eso? Es decir, ¿cómo pueden comprar votos, pasar, votar en Arauca? ¿Qué pistas tiene usted sobre esa modalidad? Claudia, esa es una práctica que ha venido cogiendo mucha fuerza desde hace 15 años tal vez, y son sencillamente colombianos residentes en Venezuela que se les paga un dinero y se recogen en toda la línea fronteriza junto al río y los pasan para elegir a las personas de elección popular en el departamento de Arauca. Esto se da fuertemente en la ciudad capital de Arauca, en el municipio de Saravena en un menor grado y, digámoslo, de forma intermedia en el municipio de Arauquita. Es un negocio que tiene el ELN porque ellos controlan el río. Entonces, recogen la gente. Tenemos conocimiento que hoy en día están cobrando entre 100 y 120 dólares, porque ya son dólares lo que cobran, por cada persona que ponen en territorio colombiano direccionado a votar por un candidato. Nosotros hemos venido solicitándole en todos los comités de seguimiento electoral, ante los tribunales electorales, que para el día previos al día de la elección sea cerrada la frontera y que la Armada y el Ejército se encarguen de custodiar los puestos o los sitios por donde habitualmente pasan estas personas. Definitivamente, si no fuera controlado por el ELN, no habría este negocio. Ellos son los dueños, amos y señores de la frontera entre Arauca y el estado, entre las ciudades de Guadualito, Cacahuitas, de donde recogen absolutamente toda la gente, la traen desde Barinas, pero el llamado es al Ejército Nacional
que cubran esos pasos de Barrancones, ahí cerca a la ciudad capital, el mismo barrio Monserrate, la vereda Clarineteros, para que les dificulte pasar a esta gente y no sean colombianos en Venezuela que terminen eligiendo las autoridades del departamento de Arauca, como ha venido sucediendo. Yo creo que con un cierre de fronteras por 4 o 5 días antes de las elecciones se puede mitigar mucho esta situación, porque eso implicaría que no los van a pasar el mismo día, un día antes, y ya no serían $120, sino serían tal vez $200, y sería desmotivar ese negocio ilegal que tiene el ELN, una renta más ilegal que tiene en el departamento de Arauca. Sí, y candidato Manuel Alexander Pérez, vamos a explicar bien esto. Aquí está Arauca, ustedes lo están viendo muy claramente en este mapa, esto es Colombia, y aquí, de aquí para arriba, está Venezuela, el estado de Apure. Aquí en el río es precisamente donde se refiere el candidato Manuel Alexander Pérez, que es un río controlado por el ELN. ¿Qué tanta dependencia tiene en este momento el ELN que opera en Arauca de la protección del régimen de Venezuela, candidato? Claudia, yo creo que la tiene toda. Yo creo que Venezuela es un estado fallido, un estado donde su línea de generales que precisamente ponen a cuidar la frontera estaban cuidando el negocio del narcotráfico y por lo tanto hay un contubernio directo entre las estructuras ilegales, en este caso el ELN, con la Guardia Venezolana o los boliches o como se quiera decir. Nosotros rogamos que después del 3 de enero pues eso cambie y esa línea de generales que tienen ese contubernio y ese negocio, en especial con el ELN, sean removidos de sus cargos y pueda llegar una nueva línea de militares venezolanos que realmente combatan a la gente que se esconde en la isla del Guárico, en Puerto Infante, que ahí es donde están. Todo el mundo sabe dónde están. Es tremendo tener uno que decir, pero la gente, los políticos, los contratistas pasan a la línea de Venezuela a una hora tal vez donde se encuentran ellos porque se están moviendo y hacen sus negocios, pagan sus vacunas, no pasa absolutamente nada. Qué bueno sería que esas operaciones conjuntas militares que anunció el presidente Petro se dieran junto con Venezuela y los pudieran combatir de allá para acá y el Ejército Nacional pudiera hacer lo propio en territorio colombiano. Yo creo claro, que esa ha sido, Claudia, escúcheme, la fortaleza que ellos han tenido, porque delinquen en Colombia, pero se escudan allá a través de esa sombra que les da el régimen venezolano. Y aquí lo vemos en el mapa, es que aquí la frontera, esto es Venezuela, abramos un poquito para que lo veamos. Ah, no, tranquilamente pasan, esto es una navegación que se hace todos los días, es una frontera viva, es que hay que entender que aquí hay una frontera viva y los habitantes transitan por el río en canoa, en barquito, pasan el río de un lado a otro. Y ahí, pues en este lugar, aquí está el ejército colombiano con toda la amenaza, pero apenas entran a territorio venezolano, donde el ejército colombiano, obviamente la fuerza pública no puede pasar, acá ya encuentran todo el refugio para hacer lo que quieren. Aquí en el mapa nos va quedando bien claro cómo es que opera el ELN y cómo pasan la frontera, atacan y corren hacia Venezuela a esconderse. Lo que pasaba también en su época en las FARC, en el sur de Colombia, entre Colombia y Ecuador, donde fue bombardeado Raúl Reyes en el 2008. Atacaban, pero volvían a pasar a esos campamentos con toda la logística y la protección de otro estado. Muy complejo eso. Candidato Manuel Alexander Pérez, yo sí quiero preguntarle, pero abiertamente, si usted ahora aquí en el programa La Noche le puede mandar un mensaje claro a Gustavo Petro, al presidente de Colombia, de cara a estas elecciones. Estamos a 2 semanas y media de que la gente pueda salir a votar por usted. ¿Qué le dice usted al presidente de Colombia, Gustavo Petro? Muchas gracias, Claudia. Mire, yo le quiero decir al presidente Gustavo Petro que si de verdad le importa la democracia, que si quiere que prevalezca la democracia en un territorio como Arauca, que es un territorio para algunos fallido, fortalezca la fuerza pública, no amarre la fuerza pública, que el ejército y la armada hacen lo que pueden, que adelanten esas operaciones en conjunto o en caliente junto con el ejército venezolano para que puedan combatir a estos terroristas que delinquen en Arauca y se esconden en Venezuela. El ejército hoy en día y la armada colombiana están peleando una pelea muy desigual.
Yo creo que aquí hay que equiparar las armas, equiparar las fuerzas y necesariamente hay que autorizar que, como en el Catatumbo, se den esas operaciones beta donde el ejército pueda sentir ese respaldo de un gobierno nacional. Creo que en Arauca hay una fuerza pública que intenta día a día sobrevivir, proteger a los araucanos, pero también yo lo siento de manera personal que es una fuerza pública desmotivada precisamente por un gobierno nacional que parece ser que los tiene como carne de cañón para que los asesinen cada día. Si de verdad al presidente Petro le interesa salvaguardar la democracia, que empiece por este departamento de Arauca que tanta sangre le ha entregado a este país. Así como le ha entregado riqueza a través de Caño Limón, le ha entregado demasiada sangre. Nosotros los araucanos estamos cansados y las personas como yo, como muchos de los candidatos que participamos en las elecciones, en los comicios de elección popular, lo único que queremos es que si nos derroten en democracia, claro, y que no nos derroten por la imposición de los fusiles del ELN que delinquen en Venezuela, que delinquen en Colombia, pero que se refugian en Venezuela. Y que atacan, atentan, amenazan a actuales congresistas, como lo veíamos, al congresista, al senador Castellanos del Partido Verde, una cosa espantosa, horrible, horror de horrores, y no podemos seguir permitiendo en Colombia que haya zonas en las que un candidato no pueda ir a hacer campaña, como en este caso el candidato Manuel Alexander Pérez, ni a Saravena, ni a Fortul, ni a Arauquita, ni a otras zonas rurales de otros municipios en Arauca, precisamente por las amenazas en contra de su vida. Candidato, muchísimas gracias, le quedan 2 semanas y media, cuídese mucho y ojalá le vaya bien en estas elecciones. Muchas gracias. Claudia, muchas gracias para usted y un abrazo a todos los colombianos. Y le digo que ojalá le vaya bien, porque no podemos permitir que se imponga el miedo, la presión, la amenaza, el horror y la barbarie frente a la voluntad de las personas, sobre todo en el hecho más soberano, que es el de el voto. Muchas gracias, candidato. Gracias. Bueno, aquí estamos hablando de uno de los ejemplos en Colombia, en uno de los departamentos más complicados por esta presencia de esas organizaciones criminales y de unos de los municipios que están bajo estas alertas de riesgo medio, alto y muy alto. Y miren ustedes, miren el panorama de violencia política en Colombia, corte de 2025, las cifras que nos muestra el aterrador panorama. Estos datos recopilados por la sección del termómetro político de Noticias RCN en el último año han ocurrido más de 400 ataques contra líderes políticos, líderes comunales o líderes sociales, 61 atentados, 215 amenazas, 31 secuestros y 100 asesinatos. Y fue el mismísimo registrador nacional, Hernán Penagos, quien encendió las alarmas sobre el riesgo de injerencia electoral de esta violencia en por lo menos el 40% de los municipios en los que hoy hacen presencia estas organizaciones criminales, lo que amenaza la transparencia e integridad de los próximos comicios. Hay cerca de 104 municipios en nuestros estudios, de cerca de 300 municipios donde hay influencia de los grupos armados ilegales. En el 40% de esos, una cifra cercana a esos 100, se observa que esos grupos armados tienen interés político. En esos lugares hay que hacer presencia, desplegar capacidades operativas, acompañar el material electoral y estar el día de las elecciones con la fuerza pública, si se quiere, cuidando el proceso y todos los actores del proceso electoral, porque no se trata solamente de las personas que salen a votar, a quienes que hay que garantizarles el derecho al voto, pero más que eso, José Manuel, hay que garantizarles el derecho al voto libre. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya regresamos para explicarles a ustedes cómo ha cambiado en 4 años desde las elecciones del año 2022, en las que Gustavo Petro ganó la presidencia de Colombia, cómo ha cambiado y cómo ha variado para peor este mapa de riesgo electoral, riesgo de violencia electoral en Colombia. Cuando regresemos les voy a explicar este gráfico que nos lo dice todo. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas.
Estamos a 2 semanas y media de las elecciones para escoger congresistas en Colombia y a 100 días para la primera vuelta presidencial en el país. Y atención, el número de los municipios colombianos en riesgo extremo de violencia de cara a las elecciones creció en un 85,29%. Vean ustedes, en el año 2022, los municipios que estaban en riesgo extremo eran 68 y ahora están en 126 los municipios en los que hay amenazas a candidatos y a las comunidades. Riesgo extremo de violencia. Vamos a ver, queda claro el contundente aumento de los municipios en riesgo. Pasamos de 68 a 126, como lo ven, este incremento gigantesco. 339 municipios en total están en algún tipo de riesgo electoral por violencia en Colombia, según la MOE. Hace 4 años el registro fue de 319, es decir, una variación porcentual de 6,27. Es decir, del 2022 al 2026 hay 20 municipios más en alguna modalidad de riesgo. Veamos también aquí en este gráfico de barras cómo está el discriminado por los niveles de riesgo y la diferencia frente a la situación de las elecciones de hace 4 años cuando Gustavo Petro ganó en esos comicios. Vamos a ver, en el año 2022 en riesgo medio había 121 municipios, 121 en el 2022, ahora son 139 en el año 2026 en riesgo medio. Mire la variación, creció de una manera muy significativa y contundente. Con riesgo alto teníamos 130 municipios. En el año 2022, ustedes dirán, ay, pero bajó a 74 municipios. Sí, bajó el número, pero ojo, no bajó el riesgo. Lo que sucedió es que muchos de los que estaban en riesgo alto en el año 2022, ya para este año no están en riesgo alto, están en riesgo extremo. Porque fíjese la diferencia de 68 municipios en riesgo extremo en el 2022, hoy con 126 de riesgo extremo en el año 2026, es decir, en este momento. Así que esta situación nos genera una alarma, porque siguieron creciendo, ninguno disminuyó, y el que disminuyó es porque cambió de modalidad de alto a riesgo. Nos vamos a otro punto de Colombia, a otro departamento que tiene también serios problemas por el despliegue, el crecimiento de esas organizaciones criminales. El pasado 10 de febrero, hombres armados secuestraron a una líder indígena y senadora, Aida Quilcue. La congresista permaneció secuestrada durante varias horas junto a 2 personas de su equipo de seguridad en la zona donde ocurrieron los hechos entre los municipios de Insá y Totoro. Delinquen criminales de la estructura Dagoberto Ramos de las FARC. Según la senadora, la presión de la Guardia Indígena y de la Fuerza Pública permitió su posterior liberación. Del movimiento MAIS, el movimiento indígena. Bueno, esa es la situación que viven no solamente los candidatos de derecha, de centroderecha, no, de otros movimientos incluso que se consideran más de centro y centroizquierda y hasta los movimientos indígenas. Así está la situación. Ahora veamos otra situación de un candidato, otras de las regiones en las que hay amenazas directas en contra y denuncias de candidatos y obviamente particularmente del principal partido opositor, del Centro Democrático. Estamos hablando de Juan José Salamanca, candidato a la Cámara de Representantes, la senadora Paloma Valencia, quien es la candidata del Centro Democrático a la presidencia, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez alertaron sobre el riesgo que corre el aspirante a la Cámara de Representantes, Juan José Salamanca, amenazado por panfletos de las FARC. El terrorismo amenaza a nuestros candidatos en el Cauca. Estas son las garantías que da este gobierno a los candidatos de oposición. Juan José Salamanca, nuestro candidato a la Cámara por el Cauca, amenazado por las FARC, los mismos que ordenan votar por Cepeda. Candidato Juan José Salamanca, gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Noche.
¿Cómo lo están amenazando y qué medidas está tomando usted? Ya quedan apenas 2 semanas y media, tiene que cuidarse y ojalá los electores puedan votar por usted a pesar de la presión. Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, Claudia, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Un saludo a todos los televidentes. Te cuento pues que a nuestra sede llegó un panfleto de la estructura de Goberto Ramos. Estamos a la espera de la verificación de las autoridades, implementando todas las medidas de autoprotección. En este momento el Estado no nos brinda ninguna medida. Simplemente nos asignaron una camisa balística para la protección. De resto andamos pues en nuestros carros y generalmente a pie, en una campaña también muy austera en el territorio, en el departamento del Cauca, que de los 42 municipios no podemos visitar ni siquiera la mitad de los que conforman nuestro departamento. Sí, candidato Juan José Salamanca, y frente a esto, ¿qué respuesta ha tenido usted del gobierno nacional y del compromiso de la Casa de Nariño, de Gustavo Petro, para protegerlo y darle garantías? La comunicación oficial de la Casa de Nariño han brillado por su ausencia y simplemente pues hemos estado solos en este proceso político, y no solo en el proceso político, sino en el proceso de autoprotección, que el Estado tendría que velar también por la protección de todos los candidatos, sin importar el partido político ni la ideología política. En ese momento el departamento del Cauca vive una crisis en materia de seguridad, una crisis en materia social, y eso afecta directamente a candidaturas como la de nosotros, como la de nuestro partido, que es un partido de oposición a nivel nacional, y por supuesto en el departamento del Cauca también lo es. Miremos este mapa, candidato. La MOEN identificó 170 municipios con algún nivel de riesgo, donde coinciden además 2 factores: riesgos de fraude electoral y riesgo de violencia, que están ligados. Aquí en el mapa, 81 de esos 170 municipios están hoy en riesgo extremo. Como lo dijimos, son los que están marcados con color rojo. Este dato de riesgo extremo representa un aumento del 65% frente a la situación de la contienda electoral de 2022. En color naranja ven ustedes los municipios que se encuentran en riesgo alto, y es un total de 51, y en amarillo 38 que registran riesgo medio. Y los focos más críticos por riesgos de fraude electoral y de violencia están en Arauca, el nordeste antioqueño, el sur de Bolívar, todo ese andén pacífico, todo esto desde el Chocó, Valle del Cauca y Cauca, que es donde está usted, candidato Juan José Salamanca. Cauca está entre rojo y naranja, riesgo extremo y riesgo muy alto. Por ejemplo, ¿qué municipios a usted no le han permitido hacer campaña o no puede ir a hacer campaña porque no cuenta con la seguridad ni con las garantías? Bueno, de los 42 municipios me queda más fácil decir a cuáles he ido, porque solo en 7 de los 42 municipios podemos hacer campaña, que es Rosas, que inclusive ya es peligroso la ida, Timbío, Popayán, Piendamó, Santander de Quilichao, Silvia en ciertas ocasiones, pero de resto nosotros no podemos visitar ni siquiera el sector rural de la capital caucana, que es Popayán, que en este momento está inundado por cultivos de coca, por grupos al margen de la ley y por guerrilla. Sí. Sí, aquí ustedes están viendo todo este corredor pacífico. Esto es obviamente toda la influencia de los grupos del narcotráfico, porque tienen la salida, véanlo ustedes, al mar Pacífico, una de las rutas de narcotráfico más importantes, y donde está también el despliegue en el Caribe. Caquetá, Meta, Guaviare, que están en la mitad, también está marcado por los cultivos de hoja de coca, también por las economías ilegales, pero la ruta de salida es por el Pacífico. Y aquí en el Cauca especialmente es una de las más importantes de salida de la cocaína hacia los mercados internacionales. ¿Por qué cree usted, candidato Juan José Salamanca, que el foco, que el objetivo de estos grupos criminales son ustedes, el Centro Democrático? Bueno, Claudia, sencillamente es porque nuestro partido y nuestras candidaturas han sido completamente radicales en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra los bloqueos en el departamento y en la lucha contra la violencia. El Cauca, recordemos que es un foco
de violencia permanente. El año pasado más de 300 hechos atribuidos al terrorismo en nuestro departamento. Y nosotros en nuestra candidatura y en los pilares del partido pues siempre ha estado la lucha frontal en contra de los grupos al margen de la ley, del terrorismo y por supuesto la defensa de todos los colombianos y caucanos a través de la seguridad democrática. Creo que por eso ha sido que nuestras campañas pues han sido foco de amenazas y de que estos grupos al margen de la ley, que estos bandidos y terroristas pues las estén vigilando y se den cuenta pues que nosotros no cedemos espacio al momento de defender a la población. Hay otra advertencia también hecha por la MOE que tiene que ver con la situación de los territorios ITREP, que son donde hay 16 curules de las denominadas circunscripciones transitorias especiales de paz. 103 de 168 municipios de esta zona representan hoy algún nivel de riesgo electoral de fraude y violencia por presencia de grupos criminales. 63 están en riesgo extremo, es el 45% más que en 2022. Y predomina ese riesgo extremo en territorios afectados nuevamente por los cultivos de hoja de coca, Caquetá, Guaviare y el corredor entre Nariño y el sur del Valle del Cauca. Vean ustedes acá. Y nuevamente Cauca queda en la mitad. Y las circunstancias para los candidatos son muy difíciles, para los candidatos que han tenido, como nos explica Juan José Salamanca, esa política de aplicación de la ley frente a las estructuras criminales. Frente a un gobierno que se dedicó a darles beneficios a los criminales, a tratarlos como gestores de paz, a permitirles la actividad criminal, ¿qué podemos esperar de estas elecciones en Cauca, candidato? Bueno, creo que tristemente encontraremos un ambiente violento. Ya si hace 4 años muchos territorios votaron con fusil, pues ahora se va a incrementar esa situación porque tenemos un gobierno cómplice y permisivo con estos grupos al margen de la ley. Nosotros siempre hacemos un llamado a tratar y trabajar las elecciones en paz, pero creemos que en este momento y en esta situación tan coyuntural que vive Colombia, estas elecciones y especialmente en el departamento del Cauca, pues no se vivirán como se tiene que vivir la democracia, en paz y en libertad. Antes las vamos a vivir secuestrados por estos grupos al margen de la ley que incitan a votar, o no incitan, obligan a votar a las personas con un fusil en la espalda. Y no solo eso, ya para entrar a los territorios o muchos territorios del departamento necesitas una cédula especial que expiden estos grupos al margen de la ley para poder entrar a los municipios y desplazarse dentro de los territorios. Entonces no encontramos y no vamos a encontrar un ambiente de paz y de libertad para estas elecciones a Congreso y a Presidencia en el departamento del Cauca. ¿Y qué sabe usted de las presiones a los habitantes del Cauca para que voten por los candidatos afines a Petro y no por los candidatos de la oposición a Petro? Claudia, las denuncias son diarias de las personas que dicen que los están obligando en los territorios a votar por los candidatos herederos de este gobierno, y no solo eso, sino por los candidatos afines a ellos, tanto a Senado como a Cámara. Es una situación que nosotros vivimos diario en el departamento del Cauca y yo escucho todos los días las denuncias de mi equipo de trabajo, de los líderes que tengo en territorio diciéndome, acá tenemos que hacer una campaña del voz a voz, una campaña muy disimulada porque están obligando a votarnos por estos candidatos. Lo bueno es que el voto es oculto y estos bandidos no van a saber por quién votan estas personas, pero imagínate las condiciones políticas y electorales que viven los ciudadanos cuando están siendo obligados con un fusil en las espaldas a salir a las urnas y marcar por los candidatos herederos de este gobierno. Candidato, su mensaje claro y de frente a Gustavo Petro. Bueno, yo le quiero decir al presidente Gustavo Petro que ha sido el principal culpable del debilitamiento de la seguridad en el país y en nuestro departamento del Cauca, que ha sido también cómplice de todos estos grupos que no les han ponido un pare y que han delinquido y que han extorsionado y que han masacrado a las comunidades caucanas a través del terrorismo. Y el mensaje también es para que en estas elecciones se ponga las pilas, presidente Gustavo Petro, y podamos vivir unas elecciones en paz y en libertad, como dicta la democracia, no como dicta el autoritarismo, con presiones militares y con presiones ideológicas. Candidato Juan José Salamanca, a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, muchas gracias por habernos acompañado, cuídese mucho y esperamos que le vaya bien en estas votaciones 2 semanas y media que hay de por medio. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, un saludo a todos los televidentes.
Vamos a comerciales, ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Y mucha atención, el 30% de los municipios de Colombia están en riesgo de cara a las elecciones de 2026. Y vale la pena hoy hacer algo de memoria. En el año 2022, ustedes recordarán, registramos un muy doloroso caso de violencia política en Colombia que mostró también las dificultades, pese a que había menos municipios en riesgo, la situación no estaba tan alarmante como ahora en el 2026. Fue el asesinato de Jesús Antonio Montano, quien pertenecía a la comunidad indígena Misak. Este líder indígena y social tenía 53 años y estuvo desaparecido durante una semana. Tras haber apoyado al candidato presidencial Federico Gutiérrez, había denunciado públicamente que las FARC estaban presionando a la población civil del departamento del Cauca para que votaran por Gustavo Petro. Tras esa denuncia, fue brutalmente asesinado. Este video que ustedes verán a continuación fue uno de los últimos mensajes que él grabó para advertir que su vida estaba en peligro y denunciando cómo presionaban estos grupos criminales, en este caso las FARC, para que votaran a favor del candidato Petro. Luego fue asesinado. Aquí aún estaba en vida y hacía la alerta. Quiero hacer una denuncia bastante preocupante aquí en el departamento del Cauca, especialmente en el sur del Cauca. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar a votar por un criminal. Ya sabemos qué clase de candidato es Gustavo Petro. Así se niegue. Aquí está claro y contundente que él está aliado con los bandidos de las FARC y otras estructuras criminales. Y ya este año no contamos con uno de los principales precandidatos a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, asesinado, un magnicidio terrible cuando se reunía con seguidores, con gente en Bogotá, en un parque en Bogotá. Atentaron contra su vida, luchó por su vida más de 2 meses hasta que murió producto de este ataque bárbaro, cruel y sanguinario. Quedan muy pocas semanas. El país no se puede permitir otro magnicidio, no se puede permitir más amenazas y más pérdidas cuando está este riesgo electoral más alto, uno de los históricos de la historia de Colombia. A todos ustedes muchísimas gracias. Los invito a que visiten nuestra página web y también nuestras cuentas que aparecen en la pantalla. Nos vemos en nuestra próxima emisión. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muchas gracias.